En casi todos los países del mundo el sistema de pensiones es público, casi todos ellos de reparto. Porque básicamente se opera como un sistema de impuestos. Es decir, el sistema de pensiones modernos lo montó Bismarck. Cuando empieza el sistema, ¿cómo funciona el sistema? Son 30 millones de obreros a pagar. ¿Cuántos a cobrar? El primer año casi ninguno, unos miles, no sé si me explico. 30 millones de obreros le pagan a lo mejor a 10, 20 mil personas que son las primeras en jubilarse. ¿Sí o no? ¿Cómo opera ese sistema? Como un impuesto. O sea, es dinero que recauda el Estado para sí mismo. Porque recuerden, el dinero de los sistemas de reparto no se guarda, se come en el año. O sea, las pensiones que cobrarán ustedes en un sistema de reparto serán las que sus nietos decidan. No hay nada guardado, no tienen una hucha llena de dinero guardada, no hay nada de eso, no hay nada. Tendrán lo que digan sus nietos que hay que cobrar, nada más y nada menos. ¿Me explico? Le pagarán lo que les dé la gana a ellos. Con otro truco, la edad de jubilación en Alemania de Bismarck era 65 años, la esperanza de vida de 55. Porque la pensión de reparto no da derechos, no sé si me explico. Si ustedes mueren, no lo quiera Dios, con 64 años, 11 meses y 29 días, ¿qué les pasa? No cobran nada. De todo lo que pagaron en su vida no cobran nada. Entonces, por eso funcionaba así. El tema de pensiones en los países de mi entorno es el principal gasto con diferencia del Estado moderno. Con muchísima diferencia del segundo. Los Estados modernos lo que más gastan en Occidente son en pensiones. Con mucha diferencia, es más de la mitad del gasto público español. Defiendo el sistema de capitalización, no de reparto. ¿Conocen la regla del 72? Es una regla matemática. Dice la cantidad de años que hace falta para duplicar una inversión, dependiendo del tipo de interés. Me estoy explicando. Es decir, al 1%, supongamos que una inversión, un depósito en el banco o una inversión nos renta al 1%. ¿Eso qué quiere decir? Ponemos 1.000 quetzales al 1%. 72 años, entonces duplicaría, y al cabo de 72 años, ¿qué tendríamos? 4.000. Y al 3, 8.000. Yo reivindico el empresario español y la sociedad española porque, coño, es que somos currantes, tío. Deberíamos ser la polla, ¿sabes? Claro, cuando tú ves cómo gestionan todo el tema de los recursos estatales, y aquí solamente se habla de pasivo, y en el norte, en vez de fulminarse la pasta en pensiones, lo invierten, y ese dinero que obtienen de la inversión de todos, lo revierten en todos. Esos tíos cada vez su pensión es más alta. O sea, el sistema público de pensiones tal cual lo conocemos, ¿en qué consiste? Pues en que la generación de trabajadores actual le paga las pensiones a la generación de pensionistas actual. Y eso, cuando tienes una masa de trabajadores muy grande y una masa de pensionistas muy pequeña, pues funciona más o menos bien. Pero claro, cuando se reduce la masa de trabajadores y crece la de pensionistas, pues ya ahí hay problemas, ¿no? En cambio, el de capitalización, ¿en qué consiste? Que la generación de trabajadores actual, en lugar de pagar las pensiones a la generación de pensionistas actual, ese ahorro lo destina a adquirir activos productivos y cuando se jubilan, viven de las rentas que obtienen esos activos productivos. ¿Las pensiones peligran? No, las pensiones no están en riesgo, no. Pero vamos, si quieres te doy algún dato para quedarte tranquilo. Además, tú y yo ya estamos ya mirando la jubilación con... Vale, me ha llamado viejo. No. Digo que tenemos que estar ya pensando en... Sí. Pero yo tengo la sensación, y esto corrígeme, que soy de las últimas generaciones que va a poder cobrar su pensión. No, pero esto no va de sensaciones. Esto va de datos. Bueno, pues dame Estamos con un sistema más fuerte que nunca. Estamos con una hucha de las pensiones que va a empezar la próxima legislatura con más de 30.000 millones de euros. La lógica del argumento de la ministra es bastante clara. La Seguridad Social está ingresando más de lo que gasta y como está ingresando más de lo que gasta, cuenta con un margen de ahorro tal que incluso puede dotar un fondo que a lo largo de los próximos años alcanzará los 30.000 millones de euros. Vamos, que a la Seguridad Social le sobra el dinero. Pues no, lo que está haciendo la Seguridad Social es pedir prestado, endeudarse, para llenar la hucha de las pensiones. De hecho, si analizamos la evolución de la posición patrimonial de la Seguridad Social, veremos que esta es crecientemente negativa. Es decir, la diferencia entre los activos contabilizados de la Seguridad Social y los pasivos contabilizados de la Seguridad Social es cada vez más negativa, lo cual no debería estar sucediendo si la Seguridad Social tuviese una holgada posición financiera que le permitiera ahorrar y acumular activos sin endeudarse. Lo podemos ver en este gráfico cortesía de El Confidencial. En el año 2023, el patrimonio neto de la Seguridad Social no solo es que fuera negativo, sino que su valor negativo superó por primera vez en la historia los 100.000 millones de euros. Es decir, que el valor de los pasivos de las deudas contabilizadas de la Seguridad Social superaba en 100.000 millones de euros el valor de sus activos contabilizados, incluyendo esa gigantesca dotación del Fondo de Reserva de las Pensiones que supuestamente garantiza la viabilidad futura del sistema. Por tanto, mientras que la ministra de Seguridad Social nos intenta vender a todos los españoles que las pensiones públicas cada vez son más sostenibles porque el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones, cada vez está más y mejor nutrido, la realidad financiera de este organismo es que cada vez tiene un agujero patrimonial más grande. Gracias a que la Administración Central se hace cargo de esos gastos impropios, dándole dinero o transferencias a la Seguridad Social para cubrirlos, las cuentas del sistema público de pensiones han aparecido mucho más maquilladas de lo que en realidad deberían estar. En el fondo es un ejercicio de contabilidad creativa, porque esos gastos impropios de la Seguridad Social no es que desaparezcan, no es que dejen de pagarse, sino que en lugar de imputarle ese gasto a la Seguridad Social, ese gasto se lo atribuye la Administración Central del Estado y lo sufraga o con impuestos o con deuda pública.
Y en ese sentido, si sustraemos esas transferencias del Estado a la Seguridad Social que contribuyen a maquillar sus números rojos, la conclusión que se alcanza es verdaderamente terrorífica. Tal como pone de manifiesto FEDEA, la Fundación de Estudios para la Economía Aplicada, en este documento, actualización de las series de cuentas de la Seguridad Social ampliada, liquidación de 2023 y avance de 2024, el déficit público real de la Seguridad Social en el año 2024, que el gobierno confía en que sea de 3.000 millones de euros, en realidad fue de más de 66.000 millones de euros. Y el de 2023, que según el gobierno apenas superaba los 8.000 millones de euros, ascendió a, atención, 59.800 millones de euros. Si la Seguridad Social española gasta estructuralmente más de lo que ingresa, ¿qué sentido tiene que esté incrementando la dotación del fondo de reserva de las pensiones públicas? Pues en esencia porque el ahorro, entre muchas comillas, de la Seguridad Social dentro del fondo de reserva de las pensiones no es más que una herramienta propagandística de cara a la opinión pública para que este gobierno pueda vender que está gestionando muy bien la Seguridad Social y que esta goza de una magnífica salud, porque lo único que está haciendo la Seguridad Social para aumentar el tamaño de los activos de su fondo de reserva es apartar una porción de sus ingresos anuales que son insuficientes para cubrir sus gastos anuales, apartar una porción de sus ingresos anuales para destinarla al fondo de reserva de la Seguridad Social. Pero claro, si los ingresos ya no te cubrían los gastos y una parte de los ingresos la trasladas al fondo de reserva de la Seguridad Social, entonces el desequilibrio entre lo que ingresas hoy y lo que gastas hoy se incrementa todavía más. Si yo ingreso 100 y gasto 120 y encima de las 100 aparto 30 para meterlas en una hucha de cara al futuro, pues entonces el desequilibrio entre ingresos y gastos, que era de 20, ingreso 100, gasto 120, pasa a ser ahora de 50. Los ingresos que tengo disponibles en el presente son 70 y sin embargo sigo gastando 120. Y para poder gastar 120 ingresando efectivamente 70, me tendré que endeudar por 50. Tendré que pedir un préstamo de 50 para que 70 de ingresos disponibles más 50 que he pedido prestado me permita desembolsar 120. Y esto es exactamente lo que está haciendo la Seguridad Social. Si me gasto mes a mes todo lo que ingreso, o todavía peor, si me gasto mes a mes más de lo que ingreso, ¿cómo es posible que esté ahorrando? Y es que lo que en realidad está haciendo la Seguridad Social para poder mostrar propagandísticamente unas cifras del fondo de reserva de la Seguridad Social que crecen año tras año y que por tanto trasladan la sensación, eso que decía la ministra que no era lo relevante en esta discusión, las sensaciones no, los datos. No, pero esto no va de sensaciones. Esto va de datos. Para trasladar la sensación de que la Seguridad Social tiene una posición financiera tremendamente holgada, lo que hace la Seguridad Social para conseguir todo esto es endeudarse. La Seguridad Social emite deuda y parte del dinero que se le presta a la Seguridad Social a través de esa emisión de deuda lo aparca en el fondo de reserva de las pensiones para convencernos de que la Seguridad Social está ahorrando. No, la Seguridad Social se está endeudando y el capital obtenido mediante ese endeudamiento lo deposita en el fondo de reserva de las pensiones para engañar a los ciudadanos. Porque obviamente un fondo de reserva nutrido con deuda no puede cumplir ninguna otra función que no sea la de manipular a la ciudadanía, haciéndola creer que si el fondo de reserva de las pensiones sube, es que la Seguridad Social ha de tener superávit. Pero es que además, si este déficit real de la Seguridad Social lo vamos acumulando año tras año, porque no deja de ser la deuda del sistema de seguridad social de la que no se está haciendo cargo la propia Seguridad Social a partir de sus ingresos, la imagen que terminamos obteniendo de los pasivos reales que ha ido acumulando la Seguridad Social durante los últimos años es una imagen directamente para echar a correr. El ejercicio lo ha hecho en su cuenta de Twitter John González, que es una de las personas que en España hace un seguimiento más exhaustivo y riguroso sobre la auténtica situación financiera del sistema público de pensiones, y como podemos observar, el agujero de la Seguridad Social que se ha ido acumulando durante los últimos años en función de la deuda que se ha emitido y de las transferencias que la Administración Central del Estado le ha efectuado a la Seguridad Social para cubrir gastos propios o impropios, entre comillas, de la Seguridad Social, el agujero, repito, que se ha ido acumulando por estos números rojos durante los últimos años supera los 500.000 millones de euros. Ahora comparad el dato del que saca pecho la ministra, los activos del fondo de reserva de las pensiones que terminarán la legislatura en 30.000 millones de euros, según la ministra, esos gigantescos activos que garantizarían la viabilidad a medio largo plazo del sistema público de pensiones y que ponen de manifiesto la holgada situación financiera de la que disfruta hoy el sistema, comparad eso con la deuda explícita e implícita del sistema público de pensiones que se ha ido acumulando durante los últimos años. Debería dar verdadero pavor solo efectuar esta comparación. Pero en realidad lo que da verdadero pavor es que nuestros políticos nos intenten mentir de una manera tan descarnada, que les intenten trasladar a los ciudadanos que aquí no hay en absoluto ningún problema con la sostenibilidad financiera futura de las pensiones públicas porque tenemos estos activos en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ocultando al mismo tiempo todos los exageradamente mayores pasivos que se han devengado durante ese mismo periodo. El gobierno que dice querer luchar contra los bulos y contra las fake news construye un bulo mayúsculo alrededor de uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta y se va a seguir enfrentando la sociedad española durante los próximos lustros. Porque a este gobierno, a este y a todos los demás, claro, pero a este gobierno no le importa la verdad, lo que le importa es el poder. Y si ese poder se alcanza mintiendo y arruinando a los ciudadanos,
mentirán y arruinarán a los ciudadanos. Este tipo de publicaciones de la ministra de Seguridad Social, y más en general, el aumento de los activos del Fondo de Reserva de las pensiones, en realidad solo son ejercicios de propaganda de este gobierno para que la población no tome auténtica conciencia sobre los muy profundos problemas de futuro del sistema público de pensiones. Porque si hoy, antes de que haya llegado el pico de jubilaciones de la generación del baby boom, las cuentas ya no cuadran, por mucho que sobre el papel estemos acumulando activos en el Fondo de Reserva de las pensiones, las cuentas no cuadran, los gastos superan los ingresos, la Seguridad Social tiene déficit y tiene que endeudarse, imaginad cómo será el percal cuando lleguen las mayores hornadas de pensionistas de la generación del baby boom. Y en ese momento, para todos aquellos que hayan creído las mentiras de la ministra y no se hayan preparado financieramente a conciencia, ya será demasiado tarde. Si el sistema es una pirámide invertida, es que depende de que haya más gente que esté cotizando y eso depende a su vez de que haya más gente que nazca y gente muera. O sea, es Ponzi, no hace falta ni siquiera ser doctor en estadísticas, en economía, así que te haces los números en un Excel y te salen los números. ¿Por qué la gente no está en la calle, sobre todo los jóvenes? ¿Por qué no están en la calle sabiendo que su futuro es negro en un país infestado por socialismo? ¿Por qué no estamos en la calle? Esa es la gran pregunta. Yo el otro día alucinaba cuando en La Sexta se ponían a defender las pensiones, o creo que fue no fue en la 1, se pusieron a defender las pensiones literalmente describiendo una estafa piramidal. O sea, veía Margallo, que digo, es Margallo, ¿eh? No, es que nosotros hemos dejado un derecho de pago, ellos también tienen que hacerlo. Es como, vale, pues me han estafado, que sigue estafando a los demás. Pasamos balón a otro. O sea, me pareció increíble. Estaban defendiendo que era una estafa, describiendo una estafa piramidal. Tú ves nuestra pirámide demográfica y ves que, ¿sabes? En lugar de ser una pirámide, pues es una especie de peonza pera extraña del revés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando algo es una pirámide, pues los de abajo sí que pueden sostener, o es más fácil que sostengan las pensiones de los de arriba. Ahora, cuando todo el baby boom vaya a jubilarse y los que tengan que pagarle las pensiones a todo este grueso de gente, que es la parte donde más peña hay, sean un cuello de botella que cada vez se va cerrando más y más y más y más porque no tenemos hijos en España en el orden que habría que tenerlo para poder mantener esas tasas de pensiones y demás, pues nosotros entendemos que no es una cuestión de creer o no creer en las pensiones o de si los mayores se merecen o no se merecen pensiones, sino de que es insostenible. Que ahí pasa algo. Voy a poner la pirámide demográfica española. Esta sí, no esta pirámide demográfica. Que las pensiones no son sostenibles es una conspiración. Ostras. Y básicamente están empezando a hacer este tipo de programas para atacar a las figuras disidentes que están haciendo daño de alguna manera para intentar como desacreditar y quitarles como esa legitimidad, pero no le está saliendo bien. O sea, el problema es que los medios han prostituido a tal nivel que nadie se los toma en serio. Se los toma en serio por la gente mayor, pero que la gente mayor no es ese nicho de personas que realmente tú tienes que influenciar. Porque al final es gente mayor que no va a cambiar ni su voto y probablemente es difícil que cambie su forma de pensar. Pero los jóvenes están creciendo de otra manera. Y algo que no les gusta nada, y es, les han metido ideología desde muy pequeños y les han salido más de derechas que nunca. ¿Por qué? Pues se han criado con otro tipo de referentes, con otro tipo de educación, y lo que han tenido en el colegio les ha generado rechazo. ¿Por qué? Porque les han enfrentado con las chicas, les han hecho quedar como si fueran criminales, les han metido a la fuerza el pensar de cierta manera. Claro, a mí me venían chavales hace 8 años diciéndome, Víctor, es que a mí me han echado de clase por discutir la brecha salarial. Y pasaba. ¿Le han echado? Sí. El profesor decir fuera, o sea, y echarle de clase. Pues ese profesor tendría que estar inhabilitado. Pues, ¿qué pasa? Que estos chavales... Un buen profesor no te tira de clase, se debate, se dialoga, se lleva un entendimiento, se dice, oye, pues calmamos aguas, esto... Pues estos chavales han crecido con ese sentimiento. De yo voy a clase y me van a coger a todas las niñas y van a decirles que yo soy malo. ¿Qué te sale? Pues la generación más de derechas de la historia. ¿No? El gobierno me coge un dinero y supuestamente me lo guardan. No te lo guardan porque la seguridad social está quebrada y tiene más salidas que entradas. Es decir, no existe la hucha de las pensiones. Lo que existe es una financiación mediante deuda en la cual los pensionistas actuales están siendo pagados con deuda que será pagada por sus nietos. Entonces es un sistema que no es sostenible por el hecho de que es deficitario y cada vez lo va a ser más. Porque cada vez hay más pensionistas y cada vez hay menos población productiva. Y esto creo que hace falta mucha labor didáctica porque la mayoría de gente no sabe ni cómo funciona el sistema de pensiones. No lo saben. No. Se creen que es una cosa que tienen ahí guardada. Y si se dieran cuenta del nivel de complejidad que tiene este problema, de decir, hostia, solucionar esto, es que es literalmente poner el país patas arriba. Y además de base, a mí me parece un insulto al ciudadano. Oiga, yo no confío en usted como ciudadano, eres tan irresponsable, eres tan miserable que dame tu dinero que yo te lo guardo porque tú te lo vas a gastar. Total. ¡Qué salvaje! ¿Qué forma es esa como gobernante de cuidar a tus ciudadanos? No, tú te debes a ellos, no les puedes insultar de esta manera. Déjales que lo hagan como puedan, fórmales para que no tengan errores. Pero no lo hacen porque saben que eso es lo que les da poder. Saben que si no se forman en estos temas, eso les da la fuerza para poder perseverar y viven como reyes. Y esto es una cosa que llevamos tiempo anticipando muchos y que se lo decimos mucho a la gente, sobre todo más mayor, de ustedes creen que la pensión la tienen asegurada. Pero mucho cuidado con lo que viene en los próximos años, porque precisamente por el voto de mantener el status quo, hay jóvenes que cada día se están yendo del país y que no van a pagar esa pensión. Y que no quieren pagar esa pensión porque este sistema les ahoga y les impide crearse una vida. O sea, esto también la persona mayor lo tiene que entender. Evidentemente que usted ha cotizado y ha estado en un sistema en el cual espera que se le retribuya.
Pero el joven también piensa en su futuro y en yo quiero tener una familia, quiero hacerme mi camino. Totalmente. ¿Qué está por encima? ¿Su bienestar o el que yo tenga un futuro? Es que aquí hay esa dicotomía. Y habrá mucha gente que dirá, bueno, es que si quitamos chiringuitos, si quitamos ministerios, ojalá fuera así. O sea, a mí me encantaría el decir, mira, cerramos 5 ministerios, quitamos todas las ayudas, incluso quitamos la monarquía también para satisfacer también a la izquierda, quitamos las subvenciones a los toros, todo lo que queráis. Quitando todo eso, no somos capaces de sostener este sistema. Y esto es un mensaje sobre todo para la gente más de derechas que cree que esto es posible. Haced los números, mirad lo que repercute en las pensiones, mirad la cantidad de España productiva que hay para mantener a esta España que va a recibir rentas, no salen las cuentas. Yo sé que es difícil de aceptar, que es muy fácil creer que quitando gasto superfluo puedes hacer muchas cosas posibles, pero no es posible. Y hay mucha gente que estamos advirtiendo, decir, se viene un problema muy gordo a no ser que haya una transición a todo esto. Y no es una cuestión de enfrentamiento entre generaciones mayores y generaciones más jóvenes, es una cuestión de que la persona mayor tiene que ser consciente de que su nieto ahora mismo no va a tener futuro como esto cambie. O sea, su nieto se va a ir del país. O sea, es como lo que pasó en Argentina. En Argentina hay mucha gente mayor que votó a Milei porque su hijo le amenazaba con irse del país. Como salga Massa, me voy. Y votaron a Milei por eso, porque era su última esperanza. Y esto a mucha gente le va a pasar. Todavía no les ha tocado de cerca, pero creo que va a haber muchos padres y muchos abuelos que van a ver a sus nietos decirle, como vuelva a salir el PSOE, yo me piro de aquí. Pero es que es normal. O sea, yo pienso en la gente de mi generación, yo soy del 95, la mayoría no se ha independizado. O sea, o no tienen ni siquiera es una situación complicada. Un coche en propiedad. Y es grave. O sea, yo me siento muy afortunado de decir, he tenido la suerte de, por dedicarme a Internet, darme una salida. Pero es que si tú estás dentro del sistema que te han dicho que es el que tenías que hacer, de estudia, ten una carrera y sal al mercado laboral, es que no tienes nada. Por tener no tienes ni ahorros. Y claro, creo que la gente mayor está muy desconectada de la realidad de los jóvenes. Y habrá mucho que dice, pero es que muchos pensionistas mantienen a muchas familias. ¿Y a usted le parece bien un sistema en el cual el pensionista tiene que mantener a la persona que en sí debería estar produciendo? Es un sistema que está enfermo y que está mal. Y que nadie abre esa reflexión, realmente. ¿Realmente las condiciones de jubilación que nos impone hoy el sistema de seguridad social español son las condiciones de jubilación que desea la gente? Pues muy probablemente no. Es decir, ¿la gente se quiere jubilar a los 67 años? Pues habrá gente que se querrá jubilar a los 60, a los 62, a los 70. ¿La gente se quiere jubilar con las pensiones que el sistema le promete hoy? Pues probablemente tampoco. Y si supiera las pensiones que va a terminar cobrando, seguro que no. ¿Hay posibilidad de modificar sustancialmente el plan de pensiones público que me obliga a adquirir la Seguridad Social Española? No. Es un paquete cerrado y decidido y diseñado y confeccionado por los políticos. Y confeccionado por los políticos de manera nada inocente. Se diseñan programas de jubilación pensando en los pensionistas, no pensando en los pensionistas del futuro. Es decir, no pensando en todos los que dentro de 20, 30 o 40 años os vayáis a jubilar estando aquí. Se piensa en los pensionistas que cobran la pensión hoy a una costa de los pensionistas futuros. Y se diseñan esos planes para maximizar el número de votos que se pueden cobrar. Que se pueden cobrar o percibir. Planteaos cómo serían las elecciones si en lugar de tener 8 o 9 millones de pensionistas cuya totalidad de rentas o práctica totalidad de rentas depende de que el gobierno de turno siga pagando las pensiones, si en lugar de eso tuviéramos una sociedad de 8 o 9 millones de propietarios que percibieran sus rentas, pues de su paquete de acciones en bolsa, de sus bonos públicos o corporativos, del alquiler de los inmuebles que hayan podido comprar ahorrando durante su vida laboral. ¿Cuán distinto sería el mensaje electoral? ¿Cuán distinto sería el comportamiento electoral? Si en lugar de poder repartir y de comprar el voto, tuviesen que gobernar pensando en que las acciones y las promesas de gobierno que efectúen van a repercutir sobre la riqueza de los pensionistas y esos pensionistas les van a exigir que no se carguen la riqueza del país. Por tanto, es un cambio radical de incentivos. Hoy los incentivos están colocados para manejar las pensiones a discreción del poder político. Con otro sistema de ahorro personal, de ahorro privado de cara a la jubilación, los incentivos estarían puestos para que el político respetara las bases de la creación de riqueza y de la prosperidad de un país. Defender lo que hay simplemente porque es lo único que he conocido, pues quizás sea un argumento un poco reducido y reduccionista. Entonces, yo puedo decir, el mejor modelo de pensiones es el de capitalización, es muy complicada la transición, y por eso, por cierto, habría que frenar cualquier intento de que el Estado se siga metiendo en cualquier ámbito social, porque una vez se mete el Estado es muy difícil luego que salga el Estado, en algunos más que en otros, pero aún así siempre se dificulta mucho salir. Esto es como a la inversa de la pasta de dientes, es decir, la pasta de dientes es muy fácil de sacar, pero luego no la puedes volver a meter. Bueno, pues en el Estado es muy fácil que entre en un ámbito, pero luego es muy difícil que lo saques. Y por eso puedo decir, bueno, el sistema de pensiones mejor es el privado, la transición es muy difícil, pero aún así creo que vale la pena apostar por esa transición y por eso intento convencer a la gente de que hay que apostar por esa transición. La gente que se cree con el derecho de decir a las personas que han sido productivas y son productivas, parásito. O sea, es la legitimación de yo vivo de dinero del contribuyente y voy al que genera valor a darle lecciones. Es como, pero cabrón, si tendrías que estar agradecido con esta gente que genera valor y no estar señalando, porque lo que generas al final, esto no se da cuenta el político, de si tú estás señalando a la persona que es productiva, el otro que también está productivo está viéndote a ti y va a decir, yo no quiero estar aquí.
Y creo que esto genera una situación en la cual las personas brillantes salen por patas y se quedan los de las redes clientelares, los que aspiran a vivir del dinero ajeno. Y esta situación es que no tiene mucho más recorrido, porque va a pasar como ocurrió en Argentina. Argentina cayó en sí en el momento que fallaron las redes clientelares, en el momento que el propio gobierno ya no era capaz de sostener esas redes clientelares y el pensionista veía que no tenía capacidad de vivir, no le daba ni para comprar un asado con lo que le llegaba la pensión. La gente que trabajaba en sí para el gobierno cada vez se veía peor y las redes clientelares se caen, el castillo de naipes se cae. Pero es que es la realidad, es que nuestros hijos se están empobreciendo a marchas forzadas. Hoy no pueden irse de casa. Y todo eso es por cómo está montando el sistema, ¿no? Y porque el socialismo es una estafa. Y si no se dice así, no lo van a entender y no lo van a aprender. Y la irresponsabilidad sobre todo de mucha gente, sobre todo más mayor, que dice, no, es que yo he cotizado, pues bueno, yo ya, que es muy bien, a usted no le vamos a quitar la pensión, pero permita a la gente joven que se libre de ese yugo. Claro. Que va a haber alguien que va a salir jodido, 100% en esa transición, pero por lo menos hagamos ese sacrificio por el futuro. Claro. Porque si no, lo que va a pasar es que va a explotar peor de lo que imaginamos. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo, Víctor. Tienes que hacer una transición paulatina, porque claro, la gente ha generado derechos de cobro en su día, les han engañado. El ejemplo es Chile. Chile lo hizo. Claro. No, lo que pasa es que no se quiere plantear, es decir, hace falta una transición, va a llevar muchos años, no es una cuestión de un año a otro, va a llevar muchos años, pero hay que empezar. Pues, como son deficitarios, las pensiones se tienen que tirar de IVA, de impuestos directos, de todo tipo. No puede cubrirse con seguros sociales solo. Pero si de esos seguros sociales, como casi todo va destinado a pagar pensiones, coges 5.000 euros al año, no los 7.000 enteros, pero coges 5.000 euros al año, y tú, con 25 años, lo metes en un ETF del Standard & Poor's 500, con un 9% anual, entre un 8 y un 9% anual, con capitalización compuesta, empiezas con 25, con 65 años te retiras con casi 2 millones de euros. Te retiras millonario, en vez de retirarte pobre como te vas a retirar. Y sin saber si lo vas a cobrar. Si encima si mueres, lo hereda un hijo tuyo. De esta manera, todas las cotizaciones... Y además que si lo necesitas también antes lo puedes sacar, que esa es otra. Si dices, mira, tengo una urgencia y por lo que sea me ha pasado lo que sea, puedes coger ese dinero y utilizarlo. Es una estafa total. Es una completa estafa. Y no se habla de ello. Claro, y el político no va a hacer un sistema de capitalización, entonces ¿qué? Entonces el ser humano se vuelve responsable individualmente. ¿Y dónde pinta mi...? Ya no puedo seguir estafando a la gente. Es que lo hablaba justo esta mañana, que estamos hablando de que estamos diciéndole a la gente que no es capaz de ahorrar por sí misma, en el sentido de que un sistema de pensiones no deja de ser que el gobierno te coge un dinero que en algún momento dice que te dará, no se lo guarda, que esto la gente no lo sabe, no se lo guarda, y con el dinero que está pagando ahora mismo no tiene suficiente para pagar a los pensionistas, se endeuda y le paga a los pensionistas. Pero tú tienes una pensión indeterminada, nadie sabe cuánto va a ser. Exactamente. Tú estás generando unos derechos de cobro futuro, con tu dinero de ahora estás pagando a los que se han jubilado actualmente y esos derechos de cobro no sabes si los vas a ver. Y si no los ves, primero que van a estar aminorados en términos reales, porque la inflación se los come. Y si no los ves, ¿contra quién vas? ¿Contra quién vas? ¿Contra BlackRock? No. Es una estafa. Si ese trabajador dispusiera del dinero que hoy le quita la Seguridad Social, 9.000 euros anuales, y lo reinvirtiera a un promedio anual real del 5%, al cabo de 37 años, que es el tiempo mínimo que hoy en día te exige la Seguridad Social para recibir en forma de pensión el 100% de lo que has cotizado, ese trabajador, al cabo de 37 años, tendría un patrimonio financiero superior a los 950.000 euros. Y esto, la posibilidad de alcanzar ese patrimonio financiero propio, que luego puedas legar a tus herederos, si no lo consumes tú íntegramente, es una posibilidad que también te está arrebatando el Estado. Es también un coste de oportunidad del hiperestado que padecemos.